es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor. Mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor. Me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los sagrados corazones de Jesús y de María. Bienvenido a cada uno de ustedes que nuevamente se conectan en este su programa Ansias de Cielo. El día de hoy voy a compartirles un maravilloso libro que no se lo pueden perder, pero antes vamos a disponernos, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos haga dóciles, que nos dé el entendimiento que necesitamos para poder guardar estas enseñanzas que nos va a transmitir de este pequeño libro que les voy a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y Madre Virgen Santísima, Virgen María, te ofrecemos este compartir que vamos a tener el día de hoy. Cúbrenos y protégenos a cada uno de nosotros y a aquellas personitas que pueden ver este video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Listo, entonces pues vamos a empezar compartiéndoles un poquito acerca de este librito, y como pequeñito preámbulo les quiero compartir una frase de San Paciano, que fue padre de la iglesia en el año 375, y él nos decía lo siguiente. Esta frase se me quedó grabada. Nos dice: cristiano es mi nombre, católico mi apellido. El primero me denomina y el otro me instituye. Yo estoy enamorada de mi iglesia católica. Realmente es una gracia pertenecer pues a la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha fundado. Y pues como que ya vemos la temática de este librito que les voy a compartir el día de hoy. Se trata de diálogo con los protestantes, diálogo con nuestros hermanos separados, ¿no? Este es un librito que fue escrito por el padre Flaviano Matuli Valente, de la familia Misioneros Apóstoles de la Palabra. Es un movimiento, tiene su propia página, está formado por sacerdotes, religiosas, laicos también, que son formados en la doctrina de la iglesia, y de esta manera también ellos salen a evangelizar casa por casa
para transmitirles la correcta enseñanza, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, anunciando el Evangelio según lo que nuestro Señor pues nos ha enviado a cada uno de nosotros. Este libro es realmente un excelente libro que nos muestra los fundamentos de nuestra iglesia. Es un libro de apologética que nos da nos proporciona las bases fundamentales para la defensa de nuestra fe, ¿no?, con argumentos contundentes que son claros y sencillos, ¿no? Tiene un lenguaje bastante sencillo. No es un libro de combate, su misión más bien es la unidad entre todos los cristianos. Realmente les recomiendo muchísimo este libro. Yo lo he leído ya hace más de 6 años, y al leer un poquito más, al profundizar mucho más de mi iglesia, de las enseñanzas de mi doctrina, de la Iglesia Católica, pues cada vez termino más enamorada, ¿no?, por todo lo que nosotros tenemos, ¿no?, y de lo que se están perdiendo pues nuestros hermanos esperados. También mencionarles y hacer un recuento, un recordatorio acerca de nuestros compromisos de cada uno de nosotros. El hecho de ser bautizados, de ser cristianos católicos. San Juan Pablo II nos decía que todos nosotros tenemos 4 deberes con nuestra fe. El primer deber es conocerla. O sea, es un deber, es un compromiso, seguirme formando de mi fe, de mi doctrina. Conocerla, enriquecerme de todo, es decir, enriquecerme de todo lo que nosotros tenemos, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Y bueno, entre otras cositas. Luego, después de formarme, de conocerla, pues empiezo a vivir mi fe, porque no solamente se queda en una formación, en algo teórico, sino empiezo a vivir la fe. El tercer deber con nuestra fe es darla a conocer. No solamente yo me quedo con la fe y no solamente yo la vivo, sino que yo la doy a conocer a los demás. Y el cuarto deber con nuestra fe es defenderla, ¿no? Yo defiendo mi fe porque sé que es una riqueza, ¿no? Y allí es donde uno de los libros que nos pueden ayudar muchísimo es este librito del padre Flaviano Amatuli, ¿no?, que lo ha hecho con mucho cariño. Incluso aquí, ¿no?, en la presentación de este librito habla acerca de cuál es esa misión, ¿no? El Señor nos dijo: vayan, anuncien el Evangelio a todas las criaturas, y todas las criaturas son todas, ¿no?, sin excepción, incluso nuestros hermanos esperados. Es realmente un libro que utiliza un lenguaje muy sencillo, un lenguaje práctico, primero para nosotros, pero después también para poder ya entablar un diálogo de repente con algunos hermanos que son de otras denominaciones, ¿no? Poder entablar un diálogo porque yo ya tengo una base acerca de mi fe, ¿no? Este librito tiene 4 capítulos. Entre otros capítulos, el primero es Identidad Católica. Habla mucho acerca de por qué somos católicos, ¿verdad? Yo sé que muchas personas, a mí en la universidad también me preguntaban, ¿no?, pero ¿por qué eres católica? ¿Pero por qué vas a misa? ¿Y por qué te tienes que confesar con los sacerdotes? ¿Por qué llamas a María virgen? ¿Y por qué la llamas mamá? Entonces, siempre hemos tenido estas preguntitas, ¿no? Y nosotros, es un deber nosotros poder responder, es un deber poder transmitir nuestra fe, es un deber. Y es por eso pues que en Primera de Pedro 3:15 nos dice lo siguiente, las Sagradas Escrituras, ¿no?, que todos nosotros, dice, tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, no estar dispuestos a dar razón de su fe, de tu esperanza, de nuestra esperanza. Pero ya en el versículo 16 nos dice que hay un requisito, ¿no?, que es, pero hacerlo con dulzura y con respeto, con dulzura y con respeto. Al defender yo mi fe, la tengo que hacer con dulzura y con respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la caridad. Yo quiero dar a conocer, no solo me quiero quedar con mi fe, sino quiero dar a los demás, pero mucho se tiene en cuenta lo que es la intención de corazón, que es realmente lo que yo voy a querer, qué es lo que yo quiero, ¿no?
dar a Cristo, o simplemente pues argumentar cuál de los dos de repente sabe más, etcétera, ¿no? Entonces, este deber que tenemos con nuestra fe es así, ¿no? Es defenderla, darla a conocer, pero con mucha dulzura y con mucho respeto, ¿no? Que realmente sí, yo creo que de repente en algún momento hemos podido conversar con algún hermano esperado, y es muy bonito conversar. Yo sí he conversado varias veces con hermanos de distintas denominaciones, y me agrada bastante porque es un tiempo que dedicamos a escucharnos mutuamente, a compartir muchos textos bíblicos, algunos que no sabía, otros que yo tampoco sabía, pero realmente a interpretarlo, ¿no? Correctamente, ¿no? Y bueno, o sea, es realmente muy bonito poder entablar ese diálogo ya con los hermanos esperados, ¿no? Que todos queremos que ellos también vuelvan. Entonces, en la identidad católica hablamos de ello, hablamos de por qué soy católico, por qué soy católica, no solamente porque mis padres han sido, porque mis abuelos y mis antepasados, no, sino porque, o sea, está bien, pero ahora en nuestros tiempos necesitamos formarnos, ¿no? Soy católica porque amo a Dios, porque acepto la voluntad del Señor. Nuestro Señor, Él ha querido fundar una iglesia y ha fundado una sola, que es la Iglesia Católica, en cabeza de Pedro, que es nuestro primer papa, ¿no? Y entonces, pues, si el Señor ha fundado una sola iglesia, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, no dijo 1000 iglesias, solamente dijo mi iglesia, una sola iglesia. Entonces yo quiero hacer la voluntad del Señor. Por eso es que soy católico. Y pues el Señor siempre también nos insistía, ¿no? Nos insistía en Juan 17, 20, 23, decía que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. O sea, siempre el Señor hablaba de la unidad. Y en Efesios 4, 5, 7 igual, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, pero todas las iglesias, todas las religiones es lo mismo, porque adoran al mismo Dios, y eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Nuestro Señor ya en Efesios, San Pablo decía, ¿no? Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Es un solo Dios, no hay muchas verdades, hay una sola verdad. Y esa verdad está pues y esa verdad es Cristo, es Jesús, y se encuentra en la iglesia que Cristo ha fundado, ¿no? Porque en 1 de Timoteo 3:15 nos dice, el pilar y fundamento de la verdad está en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces eso pues pensamos, ¿no? Y en este libro lo dice, ¿no? Y lo explica cuando todos dicen que todas las denominaciones, todas las iglesias son iguales porque creen en el mismo Dios. No. Hay algunas denominaciones que no creen que Jesús es Dios. Hay algunas denominaciones que creen que Jesús es el arcángel San Miguel. De verdad que es una mezcla de tanto, ¿no? Hay otras denominaciones que creen que nuestro Señor Jesucristo y el demonio son hermanos. Y nosotros sabemos que no es cierto, que el demonio pues es un ángel caído, una criatura, no es Dios, una criatura que se ha rebelado contra nuestro Señor. Que creen pues en la reencarnación, unas denominaciones, y nosotros católicos no creemos en la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección, y eso lo dice en la palabra del Señor. Entonces nosotros católicos amamos al Señor y tratamos de hacer su voluntad, lo que dice la palabra, lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, viendo este pequeño compartir de las distintas denominaciones, nos damos cuenta que no es cierto que todos creen en el mismo Dios, porque todos tienen distintos y diferentes doctrinas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En esta primera parte del primer capítulo también, ya nos habla un poquito acerca de la salvación personal, la jerarquía de la iglesia. Nos habla un punto que a mí me encanta muchísimo, que es algo que ellos no tienen, que ellos no aceptan, ¿no? Es una riqueza hermosa que nosotros tenemos,
¿no? Y que ellos se están perdiendo. Entre ellas pues están los sacramentos, ¿no? Que ya habíamos mencionado, los sacramentos. Y sobre todo hay todo un capítulo que habla de nuestra Madre, la Virgen María. Nuestra Madre, la Virgen María, realmente, de poquito sabemos de ella, pero aquí habla acerca de que es la arca de la nueva alianza, la Inmaculada, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, siempre virgen, ¿no? Ya en el segundo capítulo nos habla acerca de pues el origen del protestantismo, ¿no? Del siglo XVI con Martín Lutero, y nos dice una parte en el capítulo 2, lo que les falta a nuestros hermanos esperados. ¿Y qué es lo que les falta? La confirmación, los sacramentos, el valor de los sacramentos, la penitencia, tristemente no se confiesan, ¿no? Con sacerdotes, la Eucaristía, no tienen la unción a los enfermos, no tienen el orden sacerdotal, el matrimonio. Y la partecita que entre otras que me gusta es, no tienen o se están perdiendo a María, a nuestra Madre, a la Madre de nuestro Señor. Porque nosotros hemos aceptado, ¿no? Nuestro Señor nos decía en Juan 19, 26, 27, nos decía, nos dejó cuando estaba al pie de la cruz a María como mamá. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento pues el discípulo se la llevó a casa, como nosotros católicos lo hacemos la voluntad del Señor. El Señor nos quiso dejar a nuestra madre, la Virgen María, y nosotros la aceptamos, ¿no? Y también y de igual manera con San José, ¿no? Que el ángel le habló en sueños. ¿Y qué es lo que le dijo? Le dijo, no tengas miedo de llevar a María a tu casa, no tengas miedo de tomar a María. Así que igual el ángel nos dice a cada uno de nosotros, no tengas miedo de amar a María. Y pues es un regalo que el Señor nos ha dejado, nos comparte a su propia madre, la mejor intercesora. Por eso siempre decimos, y después de Dios, nadie como María. Bueno, ya que estamos hablando de este temita, generalmente somos atacados por ejemplo, las imágenes, ¿no? Que es un tema muy clásico, acerca de imágenes, Éxodo 24, Éxodo 25, y el detalle es que hay una mala interpretación, ¿no? Nuestros hermanos esperados piensan que adorar es lo mismo que venerar. Nosotros sabemos que es totalmente distinto. La oración solamente se le rinde a Dios, Creador. Sin embargo, la veneración pues quiere decir el respeto, ¿no? Que se puede tener a todo aquello, a la Virgen María, o a los santos, a todos aquellos modelos de santidad, ¿no? Que han hecho la voluntad del Señor, ¿no? Y que ahora gozan del cielo. Muy diferente, muy distinto. Aquí en este libro vamos a encontrar mucho acerca de estos textos bíblicos, qué es lo que cómo podemos compartir estos temitas con los hermanos esperados. Y también hacer otro tema que es los hermanos de Jesús, que hay también una mala interpretación, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo biológicamente no tuvo hermanos. Fue el único hijo de nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. No tuvo más hermanos biológicos. Y pues hay textos que hablan acerca de los hermanos de Jesús. Pero no hay ni un solo texto bíblico que hable acerca de los hijos de María. Porque es distinto hablar de hijos que hablar de hermanos. La palabra hermanos, y bueno, en este libro también habla de la palabra hermanos en el idioma hebreo, ¿no? Nos dice, en hebreo y arameo tiene un significado más amplio que en nuestros idiomas. Se usa para toda clase de parentesco, primos, sobrinos, cuñados. Se usa incluso para señalar los componentes de una misma tribu, de una misma raza.
de un mismo pueblo, incluso entre amigos se utilizan esta palabra. Como es mi amigo, le digo hermano. Es mi aliado, a los aliados, y realmente la palabra hermano es utilizado para el prójimo en general. Entonces, no podemos decir pues que nuestro Señor Jesucristo ha tenido varios hermanos biológicos, que la Virgen María ha tenido varios hijos, porque no es cierto, es una mala interpretación. Entonces, hay varios textos bíblicos que podemos compartir. Por ejemplo, Hechos 1:15, que dice: uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Y un detalle, dice, que eran alrededor de 120. O sea, 120 hermanos. No creo que una madre pueda tener 120 hijos, ¿no? Como hablan nuestros hermanos esperados, que la palabra hermanos quiere decir que son hijos de una misma madre. Y acá dice que hay 120 hermanos. Entonces, bueno, hay muchos otros textos bíblicos que nos demuestran que la palabra hermanos tiene un significado mucho, pero mucho más amplio, que no necesariamente se refieren a hermanos biológicos, hermanos de sangre, más bien a hermanos espirituales. Por eso ahorita les digo mis hermanos esperados, porque somos hijos del mismo Padre. Y pues nuestro Señor también nos decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, también nosotros somos hermanos y hacemos la voluntad de nuestro Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Luego, pues incluso hay unas imágenes muy bonitas, ¿no?, que aquí nos explica acerca del crucifijo, acerca de nosotros, nuestras imágenes, ¿no?, que nos dice, bueno, equivocado, es decir, yo adoro este crucifijo porque es Jesús mi Dios. Ídolo, Dios de madera, de plata y Dios de oro, porque no adoramos realmente el crucifijo. El crucifijo no adoramos porque es un material, no es una imagen de madera. Pero lo correcto, y acá dice, que está equivocado y que es lo correcto. Yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús, mi Dios. Y es una imagen, el crucifijo es una imagen, pero es un simple retrato de Jesús, la Virgen y los santos. Es decir, ¿por qué utilizamos imágenes? Porque nos recuerda, nos hace un recordatorio, mas no creo que esta imagen realmente sea Dios, ¿no? Me hace recordar a Dios, y todos necesitamos incluso imágenes, fotos, ¿no? Cuando salimos de paseo, vamos a algún lugar, a alguna fiesta, tomamos fotos, nos hace recordar de esos momentos, ¿no? Y bueno, acá hay muchas conversaciones entre un católico y entre un hermano esperado. Incluso también nos suelen preguntar o nos suelen decir, pero ¿por qué te tienes que arrodillar? No te debes de arrodillar a las imágenes, está mal arrodillarse, ¿no? Igual manera, no sé, si uno se arrodilla pensando que a la imagen o incluso a las personas que uno se está arrodillando es Dios, eso sí es idolatría. Pero por ejemplo, una pareja de prometidos, ¿no?, y el novio le pide matrimonio a su novia y se arrodilla, entonces yo creo que nadie dice, ay, idólatra, la está adorando. No, está pidiendo su mano, ¿no? Se está comprometiendo para casarse. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué no es idolatría? Porque el novio sabe que su prometida no es Dios, por eso no es pecado, por eso no es idolatría. Cuando uno sabe que no es Dios. Ahora, si es que supiera o pensaría que es Dios, ahí sí es idolatría. Entonces, bueno, varias de estas conversaciones y textos bíblicos están aquí, ¿no? Todo lo que es a profundidad, lo que son las imágenes. Y es más, nosotros, Dios no está en contra de las imágenes, pero sí en contra de los ídolos, porque nosotros también somos imagen. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, y además que nuestro Señor, pues, Yahvé mandó a construir imágenes, a hacer imágenes, querubines grandes, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es las imágenes, lo que es adorar, lo que es venerar. Luego pasamos ya al tercer capítulo,
En esta tercera parte nos habla acerca de las distintas denominaciones, cuándo han surgido, en qué consiste, cuál es su doctrina, ¿no? Y para saber distinguir entre unas y otras. Entre ellos encontramos bautistas, control mental, espiritistas, los gnósticos, los luteranos, los mormones, la nueva era, presbiterianos, etc., ¿no? Muy bueno. Y la cuarta parte habla acerca de las dudas, objeciones y ataques, ¿no?, que nos hacen a nosotros los católicos. Bueno, realmente es un excelente libro nuevamente. Les invito a que sigamos profundizando nuestra fe y nos sigamos enamorando de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a terminar con una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este pequeño tema que hemos tenido el día de hoy. Ayúdanos a seguir enamorándonos de nuestra Iglesia Católica, de todas las riquezas que nosotros tenemos, de conocerte más a ti, Señor, de conocer también más a nuestra Madre, la Virgen María, y a nuestro Papá San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y en el silencio de mi oración